Oli, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy os traigo un vídeo especial para mí porque os voy a enseñar mi colección de videojuegos de Play 2. Como ya os dije en el vídeo de los regalitos de Navidad, os comenté sobre un videojuego que tenía de PlayStation 2 y os comenté que mi Play es para mí la consola que más quiero. Es como un tesoro, os dije que era como oro para mí, era una joyita. Y aquí os traigo un vídeo mostrándoos todos los videojuegos que tengo creo que desde el año 2003. La Play tengo por ahí desde ese año. Y aún los tengo, aún tengo la Play 2, aún juego con ella. Anoche estaba jugando con ella al World Rally Champions 2, porque me encanta la PlayStation 2. Y dije, voy a traeros un vídeo especial para enseñaros toda mi colección de videojuegos y así veis todos los videojuegos que tengo desde pequeñita, porque la PlayStation 2 fue la primera consola que tuve y os conté que había un motivo por el cual es la consola que más quiero de todas las que tengo, porque el motivo fue porque el año que me regalaron la consola, el mes anterior a mi cumpleaños, en un mes exactamente, se fue una persona que apreciábamos muchísimo. Y cuando se fue, yo le dije a mi madre, le dije, mamá, yo este año no quiero celebrar el cumple. Y cuando llegó el día del cumpleaños, mi madre dijo, ¿cómo que tú no vas a celebrar el cumpleaños? Porque yo era pequeñita. Mi madre decía, tienes que celebrar el cumpleaños. A ver, tienes que celebrarlo. Y cuando vi el regalo era la Play, junto con dos juegos que me regalaron, que eran nuevos de ese año, que ahora os los mostraré. Y cuando tuve la Play en mis manos, dije, no sé, es como si fuera algo simbólico. La consola es una consola que cuando la veo recuerdo ese año y no sé cómo explicarlo, me emociona pensar en ese año y por eso siempre he dicho que esa consola siempre la tengo como el primer día, aún funciona después de veintitantos años y para mí, ¿cómo lo explicaría? La tengo aquí. El significado y el motivo de la consola. La llevo aquí. Bueno, os he explicado más o menos el motivo por qué la Play es la consola que más quiero y por nada del mundo la vendería ni la cambiaría por nada y siempre la tendré junto a mí y a mi ladito. Bueno, y después de explicaros el motivo que os quería explicar el día de Navidad y no pude, y me ha costado un poco. Os voy a enseñar, ahora sí, os voy a enseñar todos los juegos que tengo de Play, que son muy poquitos. A ver, yo recuerdo cuando comprábamos los juegos de Play, que en aquel entonces, que eran las televisiones de tubo, que decíamos, ¡guau! ¡Qué guay! Veías un videojuego de coches y de acción y eras, ¡ah!
Era lo más. Ahora ves los videojuegos de ahora con la nitidez, el HD y todo lo que tienen y dices, ahora te pones uno de Play y dices, qué comparación, pero aunque haya la nitidez y la calidad de los videojuegos de hoy en día, el valor sentimental de los videojuegos de la Play superan. Yo sé lo que quiero decir. Vale, yo os voy a mostrar los videojuegos ya, porque los tengo aquí, que hay poquitos. Los tengo repartidos por secciones, porque yo los videojuegos los tengo, como os dije en unos vídeos anteriores, a mí me gusta tanto de creaciones como de coches, como de varios tipos. Entonces yo los tengo aquí divididos. Os voy a enseñar primero los que tengo, que son los de PlayStation Platinum, que son los que yo he jugado muchísimo. Y ahora os voy a enseñar uno a uno cuáles son. A ver, voy a empezar por aquí. Esperad, es que los tengo aquí en un montón todos los videojuegos y no son poquitos, ¿eh? No quiero que se me caiga alguno. Por eso los voy a coger con cuidado. A ver. Aquí tengo el Prime, ¿vale? De la colección Platinum. Vosotros diréis, Platinum, sí, es que en la PlayStation 2 sacaron, como ahora en los juegos de Nintendo que quieren sacar los Nintendo Select, pues en la PlayStation podías comprarte el videojuego nuevo o cuando sacaban la edición Platinum, que era un poquito más reducido el precio. O a veces también era porque no encontrabas el primero y tenías que ir a por la edición Platinum, que era la más frecuente encontrar, ¿vale? El primero es este. Aquí tengo el videojuego de la Play 2 de Los Increíbles. ¿Por qué? Porque cuando me vi la película me encantó. Porque yo soy mucho de ver películas de anime y de Disney también. Bueno, va. Y cuando vi la película Los Increíbles me encantó. Además que está muy graciosísima la película y me encanta. Y cuando vi el videojuego a la venta dije, por favor, no me lo pienso ni dos veces, me lo voy a comprar sí o sí. Además, los videojuegos de PlayStation me encantan porque lo que más me gusta son los discos, los CDs. La edición Platinum era así, no tenía dibujito ni nada. Me encantaba la edición Platinum. Este es el Prime, Los Increíbles. Oh. Ahora estoy jugando otra vez al World Elite Champion porque fue el primer videojuego que tuve, pero no tenía consola. Luego os lo explicaré. Vale, aquí tengo el segundo, que es... ¡Ay! El que más me gusta. Tomb Raider. ¡Ay! Tomb Raider me encanta. Bueno, Tomb Raider que me encanta desde de toda la vida. Desde que sacaron el primer videojuego, la primera película, Lara Croft es la mejor que hay del mundo. Siempre he jugado todos los videojuegos de Tomb Raider. Todos. Menos los que sacaron para la Play 4, porque la Play 4 yo no la tengo, pero estos me encantan todos, toda la saga de Tomb Raider. Que también tengo este para la Game Boy Advance, que lo encontré. Lo encontré por suerte. Vale, tercer videojuego. Madre mía, que ahora se vienen los buenos. Aquí tengo. Bueno, aquí van dos. MotoGP 3. Lo más. Este lo he jugado miles de veces. Pero miles y miles de veces lo he jugado en MotoGP. Y MotoGP 4. Me encantan los videojuegos de motos y de coches. Es lo mío, es mi pasión. Y estos dos juegos los he jugado lo que más. Además, hay una cosa que me encantan de estos videojuegos, que habían unas pistas que desbloqueabas, que salía un piloto que tenía la cabeza así,
y eran unas pruebas que tenías que hacer para conseguir unos trofeos y era lo más. Aparte de las pistas originales, todo lo demás era original, pero había un plus, ¿sabes lo que quiero decir, no? Que ese plus, si lo pasabas, conseguías trofeos y unas insignias para desbloquear cosas. Vale, estos son los primeros. El siguiente. Este estoy esperando que saquen para reservar el Amiibo. Y ahora cuando lo veáis sabréis cuál es, que es este. Kingdom Hearts. Me encanta. Es que me encanta. Sora es mi favorito. Y estoy esperando que salga ya el Amiibo para reservar, porque es que aún no está en ningún sitio para reservar. Y mira que lo busco y no sale aún. Y igual que los de Ganon y Zelda. Están desaparecidos. Y este me encanta. Me gusta este juego porque este juego puedes ir a diferentes escenarios del mundo Disney y a mí me encanta el escenario de Hércules. Porque me encanta la película de Hércules. De principio a final, me encanta toda la película. Y me encanta este videojuego. Pero este, no solo tengo este, tengo Kingdom Hearts, el 1 y el 2. ¡Ah! Tengo los dos. Es que me encantan estos videojuegos. Y los he jugado de pequeñita así. Así de veces me he jugado a estos videojuegos. Me encanta Kingdom Hearts. A ver cuándo sacan Porfi Please. Para poder reservar el amigo de Sora, que quiero reservarlo. Vale. Aquí hay un lote de 3. También de edición platino. Que estos 3 son de la misma saga, ¿vale? Vale, aquí tengo Grand Theft Auto Vice City Stories. Este es uno. Luego tengo Liberty City. ¿Vale? Y por último tengo San Andreas. Que ahora os voy a contar la historia de este videojuego. Aquí tengo mi lote de Grand Theft Auto. Pero aún hay más. Vale, os voy a contar la historia de este videojuego. Los otros dos Grand Theft Auto me los compré en centro comercial, como todos los videojuegos. Este de San Andreas no lo encontraba en ningún sitio. Y cuando digo en ningún sitio, es en ningún sitio. En ninguno de la ningunidad. Que ya es. Y un día, por aquel entonces, que aún existían, que ahora ya quedan poquitos o casi ninguno, videoclubs, donde ibas a alquilar películas para ver. De cinta de vídeo estoy diciendo, encontré este a la venta. ¡Uno! Y dije, ¿tengo que pensarme comprármelo sí o no? No, me lo voy a comprar. Sí o sí. Voy a mirar porque tengo aquí dentro, porque os voy a decir... ¡Oh! La fecha... La fecha que me compré este juego en el 2008. No hace poquito. Tampoco hace mucho. Hace 2 días. En el 2008 me compré este videojuego. Y me pasé... Lo tengo casi todo completo. Llegué hasta la última zona del... Sí, desbloqueé hasta el último. Que ahí es donde salen ya los coches que a mí me gustan. Pero bueno, tengo todas las casas compradas. Tengo vehículos desbloqueados que cuestan lo suyo. También motos, todo lo que queráis lo tengo desbloqueado y lo que me costó. Este cuesta mucho jugar. Un poquito difícil, pero me lo compré. Siguiente.
todavía estamos con la colección Platinum. Sabéis que aún queda. Aún queda. Vale, aquí tengo otro. Gran Turismo. Ya os dije que a mí los videojuegos de velocidad y de coches son lo que más. Hay otros que me gustan aún más. Que cuando los veáis ya sabéis cuáles son. Pero es que este me encanta. Ay, me encanta. Me encantan los circuitos y me encantan los coches. ¿Para qué voy a explicar tanto si sabéis que me gustan a mí los videojuegos de velocidad? Y ya os lo dije que desde pequeña los jugaba. Siguiente, este es mi top 10. Estos son mi top 10. Porque estos dos os lo dije en el vídeo de Navidad. ¿Os acordáis que recibí un regalo de un videojuego de coches? Y os dije, sí, este juego los he jugado de pequeñita en la Play 2 porque a mí me gusta tunear los coches. Y me gustan también los videojuegos de tuning. ¿Por qué? Porque aquí tengo Need for Speed Underground. El 1. Aquí el 1. Y el 2. Y estos videojuegos me encantan. Y os dije que yo los había jugado. Porque recibí de regalo el que tengo ahí de la Switch. De Need for Speed. Que también tengo otro Need for Speed que lo tengo ahí. Y estos dos cuando los conseguí era increíble. Tunear, ponerle nitro, los alerones, pintar el coche, poner la luz debajo del coche. ¡Ah! Me encantaba. Y cuando ibas por el pueblo y por la ciudad, porque hay dos sitios diferentes, que cruzabas un puente grande, pues lo más. Y luego estaban las carreras. Que esto me encanta. Que desde pequeñita siempre he visto las películas de Fast and Furious, os lo dije. Bueno, esta es mi colección, que os la voy a enseñar ahora. Ay, no se me caiga. Esta es toda mi colección de videojuegos, la edición Platinum, ¿vale? Aquí están todos los que tengo Platinum. Ahora os voy a enseñar los otros, porque ya os había dicho que los tengo por secciones. Voy a poner estos allí. Un momentín. Seguimos. Siguiente apartado que tengo de videojuegos, de Play. Este apartado yo digo los videojuegos de que he visto o la película, o la serie, o los dibujos animados. ¿Sabéis? De televisión. El primero lo tengo 2 veces repetido, que es este, Prince of Persia, las arenas del tiempo. Lo tengo 2 veces. Porque lo encontré en un centro comercial de oferta, pero oferta ofertísima. Y dije, yo voy a comprar los dos. Ya que tengo dos, voy a comprar los dos. Porque luego hay videojuegos que los buscas y dices, no me lo voy a comprar hoy, me lo compro mañana y ya no está a la venta. Y digo, dos que hay, dos para mí. Y está doblado totalmente en castellano. Y se ve increíble. Para ser un juego de la Play 2, lo pones y los gráficos son increíbles. Este está fenomenal. Que también os dije cuando salió el Prince of Persia nuevo para la Switch, os dije, yo el Prince of Persia lo he jugado y tengo más juegos de Prince of Persia, pero no de Play 2, de otras plataformas. Vale, siguiente juego. Aquí tengo. Al Hombre Araña. Vale, este juego también lo he jugado. No mucho porque me pilló por lo último de la Play, pero lo he jugado también, porque también me gusta el mundo. ¿Vale? Que lo pone ahí, ¿vale? Este.
Me encantan las películas. Vale, siguiente juego. Colegas en el bosque. Este juego es un descontrol. Este juego es un descontrol. Es un juego para divertirte y entretenerte con la familia. Y este también os digo que me eché muchas horas jugando. Muchas. Sobre todo cuando venía el verano que terminabas las clases del colegio y por el verano, ¡ale! A jugar a Play. ¡Iba yo! Siguiente. Mi ogro favorito es Shrek. Me encantan todas las películas de él. Y este videojuego es un videojuego que cuando lo compré, me lo puse, que me lo compré por verano. Sí. Y es todo minijuegos. Y está muy bien. Es como si jugases hoy en día al Switch Sports, que es todo minijuegos, pues una cosa igual, parecida. Pero de carnaval, de minijuegos que se juegan en las ferias, está muy bien. ¿Vale? Y este me encanta y también he jugado muchísimo al Shrek. Vale, siguiente juego. Padre de familia. ¡Ah! Esta serie la veía todos los días. Y todavía la veo porque a veces la hacen en la tele. Y el videojuego me lo compré. Porque me encanta esta serie. Y lo he jugado mucho. Me encanta. Vamos a seguir porque aún queda. Aquí tengo a Ratatouille. Que me encanta esta peli. Es el mejor cocinero que hay del mundo. Y es la verdad. Me encanta. Y el videojuego está muy bien y tiene muy buenos gráficos para ser de la Play 2. También os lo digo, se ve fenomenal. Ahora se viene lo mío. Este es mi mundo. Este es de mi mundo de pelis. Me encanta. Ahora lo veréis. Underworld. Pelis de miedo, terror, vampiros. Ay, lo más. Son lo más. Y cuando vi el videojuego, dije, por favor, pero si es mi peli favorita, ¿cómo no voy a comprarme el videojuego? Y me lo compré. Y aquí tengo Underworld. ¡Ay! Me encanta. Me encantan las películas de vampiros, licántropos, todo ese mundo. Y este también. Este me he visto la película tropecientas veces. Y el videojuego me lo he pasado tropecientas veces también. Incluso me lo pasé una vez entero en un día. Y os lo puede decir mi madre. Constantine. Películas. Ay, lo que más. Mundo Constantine, Mundo Warren. Me encanta. Lo que más. Y este videojuego es... ¡Guau! Es que me encanta. Es que me encanta. La película y el videojuego, las dos. La película me la compré de edición especial. De doble CD que iba con un cómic de regalo. Y el videojuego está... ¡buah! Increíble. Me encanta. Este sí que me gustaría que lo sacasen para Switch. El de Constantine. Este sí que me encantaría. Vale. Aquí tengo otro CSI de investigación. Que a mí también me gusta mucho investigar. Yo cuando veía la serie, porque ahora ya no hacen esta serie, hacen otra de CSI, pero no esta. Cuando yo veía la serie, yo era de cuál será el sospechoso, cuál será el... Me encantaba investigar cada capítulo. Y este juego me lo compré, evidentemente. Que también lo tengo para el PC. No este otro de CSI, pero para PC. Bueno, aquí se viene el videojuego que iba de regalo con mi Play.
cuando me regalaron la Play. Uno de los dos videojuegos. Hulk, o como yo le llamo, Hulky. Este lo he jugado muchísimo. Y me lo pasé. Y estaba muy guay. Este es de la primera película de Hulk. De cuando él se transforma, cuando Bruce se transforma, cuando intenta escapar. Este está hecho de la primera película y está muy guay. Me encanta este videojuego. Bueno, de los dos que iban de regalo con la Play, este me encanta, pero el otro... el otro cuando lo veáis os explicaré cuál de los dos me gusta más. Bueno, este que se viene ahora, este aún lo juego. Aún juego al World Rally Champion y a esto, a los Simpsons Hit and Run. Me encanta este videojuego. Era como el San Andreas, pero en Simpson. Igual. Me encantaba este videojuego. Incluso cuando era más pequeñita, cuando venía las vacaciones de verano o las vacaciones de invierno, en una noche me lo pasé. Me encanta este juego. Que desbloqueabas los coches, las pistas, cada integrante de los Simpson tenía un escenario diferente. A mí el que me gustaba mucho era el de Homer, el último escenario, que era de Halo. Me encantaba ese escenario. Y este videojuego me encanta. Este videojuego también he dicho muchas veces que me gustaría que lo sacasen para Switch. Si lo sacasen, este sí me lo compraría. Este sí. Sí de sí. Me encanta. Es mi favorito. Bueno, os había dicho que me gustan las películas y las series de vampiros. Creo que no se nota. Lo que costó este videojuego venir a casa. Este videojuego lo buscaba y no había manera de encontrarlo. Y un día mis padres, os lo estoy diciendo cuando salió el videojuego, ya hace años, fueron a un sitio, lo encontraron, yo no tenía ni idea, yo estaba en mi casa esperando y cuando llegaron me dijeron, sorpresa, mira lo que tenemos aquí y yo, ¡ah! De mi serie favorita, de mi Buffy, la cazavampiros. Que ojalá volvieran a hacer Buffy cazavampiros, que han quitado casi todas las series de la televisión y ya no hacen ninguna serie. Que pongan Buffy otra vez en la tele, please. Que hay mucha gente que nos gustan las series de Buffy. Todas las temporadas, las 7. Las 7 temporadas. Bueno, este juego es el que iba. Los dos juegos con la Play de regalo, este era el otro. Matrix. La de veces que me lo he pasado. Incluso he jugado al modo multijugador con mi madre porque hay un modo multijugador cuando te pasas el videojuego que puedes jugar con los dos personajes y luchar entre sí. Y jugaba con mi madre al modo multijugador. O a la de horas que nos echábamos jugando y al modo normal porque te lo tenías que pasar. Me encantaba. Este videojuego no sale Neo. ¿Vale? Los dos protagonistas son los que veis en la portada. Pero me encantaba. Este videojuego me encanta porque yo las películas de Matrix me las he visto todas y las tengo compradas. Las 4. Las 3, la trilogía primera y la última que sacaron, la cuarta. Que a ver si hay quinta. Ojalá. Vale, el siguiente que me encanta la peli. Ghost Rider. Me encanta. El motorista fantasma. Me encanta esta peli. Que me la he visto millones de veces también. Y el videojuego es brutal. Es que es brutal. Me encanta. ¿Qué puedo decir? Es que me gusta, es que...
Cuando lo vi, dije, lo voy a comprar. Y cuando me lo puse para jugar, dije, esto es lo más. Demasiado. Me encanta. El motorista con las cadenas y el fuego. Lo que más. Siguiente. Aquí se viene mi... Es que me encanta la carátula. Es que veo la carátula y me hacen los ojos. Mira, ves, no. También tengo todas las películas de X-Men. Las de X-Men y las de Logan. Todas las pelis. Me encanta. Es el personaje de X-Men el que más me gusta. Bueno, y el favorito de nuestra casa. Nuestro Logan es nuestro Logan. Es lo más. Y aquí tengo el último que me compré de Play. Hitman. Que también me he visto las pelis. Las dos. Que me gustan mucho la 1 y la 2, ¿eh? Tiene muchísima acción las dos películas. Y el videojuego cuando lo vi me lo compré. ¿Qué tengo que ver? Es que... A mí me gustan los videojuegos de acción o de coches. Es lo más. Bueno, y esta es mi sección de videojuegos que os había dicho relacionados con el mundo de televisión, de series, películas, de ese mundo. Vale, ahora voy por la otra sección que aún quedan. Ya os dije que videojuegos de Play tenía muchos. Y la de horas que me eché jugando. Voy a por la otra sección y os la muestro enseguida. Bueno, ya estoy aquí. Aquí tengo mi siguiente sección. Voy a empezar porque esta sección es la sección de videojuegos de velocidad. La mía. ¿Vale? Os había enseñado antes en la sección de Platino que estaban los videojuegos de Need for Speed Underground y un Gran Turismo. Nos los he enseñado en esta sección porque esos entraban en la sección de Platino, pero aquí está la sección de velocidad, incluidos también esos 3 videojuegos de la sección Platinum, ¿vale? Empezaré por el primero porque este tiene historia, que es el World Rally Champions 2, que os había dicho. Este lo estaba jugando ayer, porque me gusta mucho. Este videojuego tiene que hay 3 circuitos desbloqueables que son creados, no son reales, que hay uno que tenías que saltar entre 2 montañas. Y estaba jugando ese circuito anoche, porque me encanta ese circuito. Vale, este videojuego tiene su historia porque este videojuego lo tuve un año antes que me regalasen la Play. Y vosotros diréis, ¿y para qué querías un videojuego de Play 2 si no tenías la Play? Ni sabía que iba a tener la Play. Bueno, por la historia es la siguiente. Yo fui a comprarme un móvil y en aquel entonces cuando te comprabas un móvil te daban de regalo, habían 2 regalos. Uno era el videojuego y el otro era la película que había salido nueva, la de Spider-Man. Entonces yo cuando fui, mi madre me dijo, ¿cuál de los 2 regalos quieres? Porque era gratis, iba con el móvil de regalo. Y yo dije, mamá, a mí me gusta muchísimo, pero muchísimo los coches. No tenía la consola, pero cogí el videojuego. Y mira, bien que hice porque luego lo jugué y al día de hoy aún lo sigo jugando y es mi favorito. Es el videojuego que más me gusta de jugar. Este y el de Matrix. Que el de Matrix también lo juego muchísimo. Y esta es la historia del World Rally Champions 2. Me encanta. Sobre todo la pista que es inventada, la de saltar entre 2 montañas. Se me gusta mucho. Bueno, es el primer juego de deportes.
¿vale? Aquí viene un pack, que este pack me lo regalaron, ¿vale? Jugar no lo he jugado mucho, pero me lo regalaron y lo tengo. A ver, un regalo, es un regalo. Que son estos 3 videojuegos de fútbol. Los he jugado un poquito, pero no trata de que tú juegues a fútbol. El videojuego trata en sí de que tú haces del manager de los partidos. ¿Sabéis lo que quiero decir? Lo jugué un poco, lo probé, pero aún tengo que jugarlos para saber más cómo funcionan y cómo de qué va el videojuego. Pero los tengo nuevecitos. Los 3. El pack de videojuegos. Al siguiente, este sí que lo he jugado. NASCAR 2007. Este sí. Me encanta. Competiciones. Competiciones. Este me encanta, este videojuego. Los videojuegos de velocidad son lo más. Vale, el siguiente, ¿para qué voy a decir? Es de mis pelis. Fast and Furious. ¡Ay! Me encanta. Este videojuego es de la película Tokyo Race. De mi peli favorita de Fast and Furious, la de Tokyo Race. No sé cuántas veces la he visto. Ya perdí la cuenta, pero lo que más. Este videojuego es lo que más. ¡Ah! ¡Qué guay! Es que estoy viendo las fotos que hay detrás del taller de tuning. Este sí que me gusta, el drifting. ¡Qué guay! Que el otro día estaba viendo la última de Fast and Furious, la 10. Que te quedas con el suspense. Me quedé al último así. Dije, nah, pero ¿qué ocurre en esa película? ¿Por qué se tiene que cortar ahí? Ahora te quedas con la duda de la presa. ¿Y ahora qué? Estos videojuegos son lo más. Fast and Furious. Vale, siguiente juego. Este. Este es de Fórmula 1. Que también lo he jugado mucho. Los coches corren mucho. Y cuando digo mucho es muchísimo. Y yo estos los juego con el volante, que no los juego con el mando, los juego con el volante, pues imaginaos. Si ya correr muchísimo y tienes que girar. Este es de Fórmula 1 y me encantó. Y está muy guay, ¿eh? Vale, aquí se ve en el videojuego favorito de mi madre y mío. Que jugábamos las dos. De hace años. Que es el Gran Turismo 4. Que este juego lo que tiene es que hay unas pistas para desbloquear de tiempo real que tienes que correr 12 horas. Que tú dices, ¿cómo voy a tener yo la PlayStation 12 horas seguidas encendida jugando? Y hay encima otra de 24 o de 48 horas. ¿Qué? ¿Cómo voy a estar 24 horas jugando en una pista? A ver, también tendré que ver tele, pienso yo. Pero yo me pasé la de 12 horas, porque hay un truco que puedes reducir la velocidad de 12 a 4 horas. Y me la pasé en 4 horas. Pero tienes que estar pendiente de que cada X tiempos tienes que entrar a repostar gasolina, cambiar los neumáticos, revisar el coche y volver a salir. Y que no te adelante el que iba detrás de ti. Gané, sí. Me costó un poquito. Porque
a lo primero iba primera, pero el segundo iba tomando su caminito y costó un poquito, pero gané. Pero hice la de 12, la de 24 y 48 no, es imposible. Tener tanto tiempo la consola encendida. Vale, siguiente. Este sí que me lo pasé entero. Need for Speed Pro Street. ¡Ay! Me encanta este videojuego. Este es de hacer carreras, pero en vez de hacerlas como en el de Tokyo Race, que vas por libre, esta se hace en circuitos. Y este me lo pasé. Me encanta. Este creo que fue de los últimos videojuegos que sacaron para la Play 2. Porque me lo compré y al poco ya no encontraba videojuegos a la venta de Play. Y me encanta este videojuego. Está muy bien. Que también es de la colección de Need for Speed Underground, el 1 y el 2. Más el que tengo de la Switch nuevo, le tengo 4. Vale, y aquí está el último. Fórmula Challenge. Otro videojuego de Fórmula 1. Que este está también muy guay. Recomendación, los videojuegos de Fórmula 1 no juguéis en volante, como os había dicho antes. Mejor jugarlo con mando. Con volante, dificilito. Un poquito, No mucho, pero un poquito difícil. Bueno, y aquí están los videojuegos que tengo de velocidad y deporte. Me encantan. Vale, ahora os voy a enseñar otro apartado que tengo de videojuegos que voy a poner, ¿vale? Un momentín. Bueno. Siguiente apartado que tengo. Este es pequeñito, pero es pequeñito, pero me encanta. Vale, aquí voy a empezar por el primer, que es este. Harry Potter. Los 3 primeros videojuegos. Los 3 aquí dentro. ¿Vale? ¿Por qué? Porque van en la funda los 3 CDs. Si abrís la funda, van los 3 CDs juntos. ¿Vale? Van así en la funda. Los 3. Y cuando vi esta colección, sabéis que me encanta el mundo Harry Potter. Entonces me lo compré. Me encanta. Después de este, se vino a casita Harry Potter y el Cáliz de Fuego, evidentemente. ¿Cómo no voy a comprarme la continuación de Harry Potter? Este videojuego también me lo pasé. Este videojuego de Harry Potter es el que más me gusta, el Cáliz de Fuego. Me encantó. ¿Vale? Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Vale, siguiente que encontré a la venta, Harry Potter y el Orden del Fénix. Y este está muy guay. Este es mundo abierto. Este sí que es mundo abierto. Puedes ir por el mapa. Por todo el mapa. Y este me encantó. Este es de los primeros videojuegos que jugué de mundo abierto. Luego ya jugué al de Zelda. El de Link. Breath of the Wild. Mundo abierto. Este juego está muy guay. Y, por último, Harry Potter y el misterio del príncipe. Fue el último juego que encontré de Harry Potter de PlayStation 2. Porque el último lo sacaron para la Play 3 y nos chafaron el chequeo. Y yo no me lo pude comprar porque dije no tengo la Play 3, ¿para qué voy a comprarme el juego? Así que por uno no tengo la colección completa de Harry Potter. Que podían haberlo sacado, aunque ya estaba la Play 3, podían haber sacado el de Harry Potter el último para la Play 2 también. Pensando un poquito. Pero bueno. Aquí está mi colección de videojuegos de Harry Potter para la Play 2. Son más.
También tengo otros videojuegos de Harry Potter de otras plataformas, no de Play, de otras plataformas que sacaron que ya os mostraré más adelante. Voy a por la siguiente colección de videojuegos. Vuelvo enseguida. Bueno, siguiente. Aquí tengo mi sección que yo llamo o denomino especial manga. Ahora veréis por qué. El primero que tengo es Naruto Ultimate Ninja 5. Que este aún lo estoy jugando. Me encanta Naruto, me encanta el manga y el anime. Oh, qué guay. Me encanta. No me veía yo Naruto en la serie de pequeña. ¡Buah! Muchísimo. Este es el primer que tengo. Vale, luego tengo el 4. Que el 4 lo encontré en edición de cajita de cartón. Y este está súper guay. Me encanta. Aquí está mi Sakura. Me encantan los videojuegos de Naruto. Y la serie también. Vale, seguimos con el siguiente. Bakugan. Que cuando salió este videojuego, si tuvo éxito y estuvo a la moda, Bakugan. ¡Buah! Durante tiempo se echó de éxito la serie de Bakugan. ¡Buah! Un fenómeno. Y ese videojuego cuando lo vi, dije, para mí. Vale. El siguiente. Mortal Kombat Armageddon. De lucha. Me encantan los videojuegos de Mortal Kombat. Bueno, me encantan también los videojuegos de lucha. Y también lo he jugado muchísimo. A ver, está muy chulo. Y por último, aquí tengo Demon Chaos. Este videojuego. Que es de la época de Japón. Y este videojuego me encanta. Cuando lo vi y dije, videojuego y de la época de Japón, es mío. Me encanta. Para liberar la tierra de la horda demoníaca. Este está muy guay. Y esta es mi pequeñita colección de videojuegos de manga anime. De la Play 2. Voy con la siguiente colección y os la muestro ahora. Bueno, ya estamos aquí. La siguiente. Vale, esta es la colección que digo yo de mundo musical. Musical y baile. ¿Vale? Aquí tengo el videojuego de Dancing Stage. ¿Vale? Que este videojuego es los videojuegos clásicos de que hay en Japón. De esos que salen las flechitas y tienes que pulsar cuando sale la flechita hacia el lado o hacia arriba o hacia abajo. ¿Vale? Y si tienes la base que ponías en el suelo para poder bailar tú y ir pulsando con los pies cuando salían las flechas en la dirección correcta, este es el videojuego. Y este cuando vi dije, me gusta porque es un videojuego clásico y típico en Japón. Dancing Stage Supernova, me encanta. Vale, y aquí está los dos videojuegos que tengo de mi época de ver películas Disney de música. Que son High School Musical. Los dos son de la 3. ¿Vale? Son este de cantar. ¿Vale? Este es de cantar las canciones de High School Musical. La de la 1, la 2 y la 3. Y este es de bailar. ¿Vale? Con las canciones de la 1, de la 2 y de la 3 también. No necesitáis alfombrilla para bailar. Yo jugaba con el mando y iba pulsando las flechas según tenías que pulsar cuando salían. Este de aquí, el de cantar, lo tengo 2 veces repetido.
porque me encantaban las canciones de High School Musical en su entonces. Bueno, y aquí está mi seccionita chiquitina de videojuegos estilo musical y de bailar. Voy a por el siguiente. Siguiente. Aquí tengo mi colección denominada variedad. ¿Vale? Son videojuegos que a mí me gustan, pero son de variedad. No es ni de velocidad, ni de deportes, ni de cantar. Es diferente. Vale, aquí tengo el primero, que cuando lo vi me encantó y también lo jugué mucho, es Ico. Este lo vi en el mismo sitio donde me compré el San Andreas y me lo compré también. Está muy guay. Este juego, si lo sacasen también para la Switch, estaría muy guay para jugar. Ico, ¿vale? Siguiente. Es que no puedo, cuando veo la foto me da la risa. Es que son unas. Los Rayman. Sí me he visto los dibujos yo de Rayman miles de veces de pequeña. Es que son lo más. Cuando ves a este de aquí... es que no puede ser con ellos. Que también tengo figuritas de esas pequeñitas que salían cuando sacaron el videojuego. Sacaron unas figuritas pequeñitas que también tengo algunas de ellos y son tronchantes. Son lo más. Bueno, aquí tengo otro, que este es de juegos de mesa, de Ultimate Mind Games. Pues aquí puedes jugar a las damas, al ajedrez. Hay millones de juegos. 4 en línea, formar parejas. Hay de todo. Aquí hay de todo. Juegos clásicos variados. Y este lo compré porque a mí me gustan mucho también los juegos de mesa. Me gusta muchísimo jugar al ajedrez y también a las damas. Y cuando dije... ¡Anda, mira! Los juegos de mesa en tele, pues también. Y aquí se vienen las cositas más kawaiis del mundo. Que me encantan. Dogs and cats. Me encantan los videojuegos de cuidar mascotitas y... Es que no puedo, es que estoy mirando las fotos de detrás y no puedo. Ay, señor. Qué cosita más mona. Qué bonitos. Es que me encantan estos videojuegos porque antes de tener la Switch yo tenía la Nintendo. La Nintendo 3DS y la Nintendo DS anterior. Y yo la Nintendo DS me compré el pack que iba el juego de la Nintendo DS más el juego de Nintendo. Y me encantan esos videojuegos de cuidar mascotas y animales. Son muy monos y muy kawaiis. Y esta es mi colección de videojuegos variados. ¿Vale? Ya va quedando poquito para enseñar y voy a por los siguientes. Voy. Bueno. Aquí se viene lo grande. Este videojuego no lo voy a sacar de la caja porque, madre mía, se me desparrama todo por ahí. ¿Qué es este? Think Fast. Este. Que tú pones el videojuego en la Play y coges estos aparatitos, pueden jugar hasta 4 jugadores, ¿vale? Uno tiene un botoncito de un color. Vale, pues este videojuego tú lo ponías y te salía el genio. Soy fan del genio. Y te hacía preguntas de películas Disney. De todas las películas de Disney. Y tú tenías que acertar las preguntas. Y cuando querías responder, pulsabas el botón rojo. Y luego tenías que pulsar la respuesta correcta, que es cada botoncito que hay de un color. La respuesta te sale en la pantalla de un color cada respuesta y tú tenías que pulsar la correcta.
Ese videojuego lo he jugado de pequeña así, con mi familia. Porque me encanta el mundo Disney. Y era de acertar las preguntas de películas, como por ejemplo, es que hay muy variado. A ver, te podrían preguntar desde, ¿cómo se llamaba? El Rey León, el pequeñito, Simba, o incluso te podían sacar una silueta y tú tenías que acertar de qué personaje de Disney pertenece esta silueta. Y te sacaban 4 nombres y tú tenías que pulsar cuál era el acertado. Así era el videojuego, me encanta. Este videojuego es muy bueno para jugarlo en familia, es lo más. Vale. El siguiente que tengo aquí de caja es este, que no es de Play 2, es de Play 3, que es de cantar de Disney. ¿Vale? Este juego incluye el videojuego y los micrófonos. No lo he abierto nunca porque yo no tengo la Play 3 y evidentemente este no es apto para la Play 2. Pero como fue un regalo que me hicieron, lo tengo, lo tengo aún. Mira que tiene ya años. Pero me encanta. Porque como es de canciones de Disney, me encantan. Está chulísimo. Y los micrófonos son buenos que los puedes utilizar también para karaoke, que no son simplemente para la Play 3, también puedes utilizarlos en aparato de karaoke. Vale, y aquí tengo lo último ya de toda mi colección de videojuegos de PlayStation 2, que es lo siguiente. Aquí tengo un pack que me enteré que estaba en un sitio a la venta. Habían 2 packs de este pack, ¿sabéis que habían 2? Y fui en 2,3 segundos a comprarlo. Porque me pillaba cerca de donde estaba yo. Fui en 2,3 segundos. ¿Qué es este? Grand Theft Auto, la trilogía. Con cajita. Y aquí están los 3 juegos. ¿Veis? Los 3. Está el Vice City, Grand Theft Auto 3 y mi San Andreas. Así tengo 2 San Andreas. Y cuando me enteré que este pack estaba allí, dije, ¿dónde es que voy? Y fui enseguida. Y me compré este. Y allí se quedó otro igualito a este, que la persona que se lo comprase, mira, pues tuvo suerte también. Y ya lo que me queda es una cosita que cuando existía la Play 2 lo sacaban a la venta. Ahora hoy en día no lo hacen, pero en aquel entonces sí que existían. Cuando tú tenías la Play 2 te comprabas el videojuego, pero es que aparte había que podías comprarte demos, pero no un demo. Había un disco como de Play 2 y en ese disco había varios demos. Y tú sí que decías, es que el videojuego no sé de qué iba y quiero saber de qué va y no me lo quiero comprar y luego digo, ¡ah! Pues entonces ibas, te comprabas el demo, lo probabas y ya te podías comprar el original. Y aquí tengo, que aún los tengo por abrir. Mira si tiene años. Mira. El sonido del plástico. Aquí tengo estos 2 discos de demos de Play. ¿Vale? Por ejemplo, este. Está el de Hitman. Y en este está el de Tomb Raider. Que se lo tengo repetido, por eso no lo he abierto. Vale, y detrás te venían los nombres de los demos que iban incluidos en el CD. Y también iba un apartado
de vídeos. Aparte de los demos, iban unos vídeos para poder ver el videojuego de qué iba. Estos demos estaban muy bien. Si sacasen una cosa así de Switch, estaría también muy guay. Y ahora voy a enseñar una cosita que encontré hace poco. Que dije, ¡ah! ¡Qué guay! Todavía hay. ¡Viva yo! Porque si todos sabéis, la PlayStation 2 tiene muchísimos años ya a la venta y ya no fabrican componentes para la Play 2. Entonces, hoy en día encontrar un componente para la Play 2 es un mundo. Para otra Play aún, pero la Play 2 es muy difícil. Entonces yo encontré hace poco que estaba buscando en mis cosas que tengo de PlayStation 2 compradas de muchísimos componentes y encontré este y dije, mira, todavía tengo uno. Porque para encontrar yo hoy en día uno, lo suyo. Y encontré que tenía un mando de Play. ¡Ay, qué guay! Si sabéis lo que cuesta encontrar esto hoy en día, pero nuevo, quiero decir, no de segunda mano ni así, quiero decir nuevo. Cuesta muchísimo. Porque los mandos de la Play 2, a ver, es como todo en la vida. Llega un límite que tienes que renovar. Deberían hacer, al día de hoy, también deberían pensar en hacer mandos también aún de la Play. Que hay gente que tiene consolas antiguas. También habrá gente que tendrá la Play 1 y dirá, ¿por qué no puedo encontrar yo un mando de Play 1 nuevo? También tengo derecho a tener un mando de Play. Y menos mal que yo tengo uno que he encontrado de Play 2 porque el mío está que hace raca raca rac. Y de eso. Y por suerte encontré uno. Menos mal que tengo uno y tengo aún para jugar rato a mi Play. Bueno. Y aquí os he traído toda mi colección completa de videojuegos de PlayStation 2. Que empecé por el año 2002. Pero aún no tenía la consola. En el 2002 es cuando conseguí el juego de World Champion, que os había dicho, pero no tenía la consola. Y en el 2003 lo conseguí. Bueno, desde el 2002 hasta el último videojuego que sacaron de PlayStation, no me acuerdo el año exactamente, pero que al día de hoy aún sigo jugando a ellos. Y mi Play 2 es preciosa. Bueno, y espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, darle un gran likecito. Y pronto seguiremos con más vídeos en el canal. ¡Chao!